está pasando en River? ¡Qué lindo! Dios te bendiga y saludamos a esa gente también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, conforme el uso horario. Si han desayunado, almorzado, cenado, gracias por unirse con nosotros. Estamos muy felices. Decíamos recién que vosotros sois, diría un español, la iglesia del aire, la iglesia que está allí, pero no están en el aire, sino que nos ven a través del streaming, de los distintos dispositivos y siembran, son parte activa. Toda la semana entran semillas, entran siembras de todo el mundo. Toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Es otra iglesia gigantesca que dicen: yo me alimento en River y quiero sembrar ahí. Nosotros nunca le decimos: manden el diezmo para acá. Si me piden el consejo directo, le digo: diezmen en su iglesia local. Pero hay muchos que dicen: desde la pandemia mi iglesia local es River, aunque viva en Italia, aunque viva en Colombia, aunque viva en Dominicana, aunque esté en Argentina. Y bueno, entonces nosotros no nos ofendemos si quieren sembrar acá. Dicen: es que yo no puedo comer en McDonald's y pagar en el restaurante enfrente, o no puedo comer en el restaurante y pagar en McDonald's. Entendemos. Entonces uno tiene que sembrar donde recibe, y a todos los que están sembrando les agradecemos profundamente, porque de verdad nos ayudan a extender el mensaje a toda criatura. Así que gracias por conectarse, bienvenidos. Estamos celebrando un servicio extraordinario hoy aquí en Anaheim, California. ¿Vieron la cara de felices que tienen todos acá? Todas las mujeres están delgadas, bonitas, los varones se ven todos más jóvenes. ¡Qué lindo! Bueno, antes de transmitirte en minutos lo que creo Dios me dijo que te diga, esta semana nos ha tocado viajar a la Isla del Encanto, a lo cual le mando un saludo muy especial a este presidente turco. Que algunos dicen: ¿por qué presidente? Porque toda la conferencia está armada como si fuera una campaña política, no tradicional. Entonces, yo voy a cada uno de estos países, que en total van a ser unos 50 y tantas ciudades. Empezamos en Buenos Aires en octubre, ahora fuimos a Puerto Rico, completamente sold out, las dos fechas. Y entonces yo empiezo a contar. Este es el Bellas Artes, donde me ha tocado estar este miércoles y jueves. Y empiezo a contar lo que haría si fuera presidente por un día. Presidente de Puerto Rico, de Colombia, de Honduras, el país que estoy recalando. Y entonces hay 5 medidas de gobierno que yo daría. Y en esas 5 medidas de gobierno vamos transitando el hogar, la vejez, la muerte. Y entonces es un mensaje obviamente de salvación. Mucha gente, había muchos productores, había muchos artistas seculares de ahí de Puerto Rico, y fue maravilloso. Y como ustedes son mi familia, siempre vengo y les cuento lo bonito que fue, porque son 2 horas 15 de mucha risa, de mucha alegría. No sé por qué se ríen, porque yo soy un tipo serio, pero se empiezan a reír, después se conmueven. Es muy divertido vivir esas horas ahí, y la gente llega vestida de punta en blanco como si fuera una noche estelar de los Oscar. El Bellas Artes es uno de los sitios más bonitos de Puerto Rico. Teníamos sold out, completamente todo vendido 3 meses antes. Y el productor, a quien le mando un saludo muy especial, Pepe Dueño, me decía: teníamos que haber hecho dos funciones más, pero es imposible porque yo no puedo estar aquí el domingo. Entonces le decía: no, querían poner funciones el viernes y el sábado, querían poner 2 eventos más. Hicimos nada más que miércoles y jueves. Fue realmente fenomenal. Creo que entre las 2 noches habrá habido unas 5.000 personas, y han venido gente de todas partes. Lindo, porque uno se encuentra con doctores, médicos, con gente de todo nivel y estrato social. Y después, claro, la gente al final llora, se entrega al Señor, y todo mundo que nos puede decir algo, mandar una cartita, y se manden saludos a River. Gracias por prestarte, gracias por mandarnos, mandarte a ti a tan lejos. Así que quería contárselo porque son familia. Oren por esta gira que todavía nos queda ahora este mes, República Dominicana. Vamos a estar en el Movistar Arena de Colombia. Ya está casi todo vendido en Bogotá. Casi 5.000 tickets vendidos ya en toda la parte baja de lo que es el Movistar Arena de Bogotá. Después de ahí voy a Cali, voy a Medellín. En México voy a estar en el Auditorio Nacional de México, que también se va a lanzar la semana que viene. Y la gente paga los tickets
le encanta a muchos pagar los tickets porque se aseguran el asiento, no es que tienen que hacer fila de temprano, se aseguran el asiento y van muchos artistas, en el caso de Guatemala, confirmó la asistencia el presidente de Guatemala, en el caso de El Salvador, el amigo Bukele, voy a estar con Bukele en Casa de Gobierno el mismo día que a la noche hacemos la conferencia. Y él estuvo en una conferencia completa. Ahí nos conocimos cuando yo hacía la gira Auténtico. Ahí nos conocimos, hicimos un video. Pero ahora le dije, bueno, ahora que sos presidente, no, tienes que venir como presidente. Así que con todo su protocolo va a estar ahí en El Salvador la noche que estemos también, que esto va a ser en el mes de agosto. Así que es el Señor abriendo puertas. Es Él. Maravilloso. Muy bien, estamos listos, digan conmigo, estoy listo. Ahora sí. El mensaje que creo que Dios me ha dicho que te diga hoy tiene la intención de responder algunas preguntas difíciles. De hecho, a mí me gustan las preguntas difíciles porque me obligan a buscar, a encontrar respuestas. Y también es ese tipo de mensaje que debería venir con un disclaimer o con un descargo de responsabilidad que diga, el que tiene oídos, que oiga. Cosas que no puedo explicar demasiado, pero el que necesita, diría el disclaimer, el que necesita ciertas respuestas que entienda. Y por esa razón, tanto aquí como allí en el resto del planeta, necesito que me prestes mucha atención con los 5 sentidos. Voy a hablarte de manera muy directa, para tratar de aclarar ciertas dudas, pero insisto, solo será entendido por oídos espirituales. Que esto no tiene la intención de discriminar a nadie, de subestimar o insultar la inteligencia de alguien. Estoy hablando que el mensaje va a ser entendido todos por igual, pero quien abra además los oídos espirituales va a leer entre líneas y va a entender otras cosas también. Y de algún modo yo también sabía que les debía este mensaje, pero estaba esperando que Dios me dé la orden, la directiva y la manera de articularlo. Entonces quiero responder el por qué algunas personas tienen el favor de Dios, la bendición de Dios, el favor en lo que hacen, y otros aparentemente no lo tienen. El favor de Dios es lo que nos lleva a lugares donde el dinero, el talento, la inteligencia, la capacidad, los recursos y las conexiones no nos pueden llevar. El favor de Dios es quien nos abre puertas que uno no podría abrir por sí mismo. Entonces, cuando uno piensa en alguien que tiene el favor de Dios, pensamos en alguien cuya vida vemos una evidencia tangible de la aprobación y la unción de Dios en su vida. Es muy notorio esto. Talento pueden tener unos cuantos, verborragia también, don de gente, carisma. Son talentos naturales que los puede tener un artista secular. No obstante, uno ve sobre cierta gente un favor inusual. Es gente que parece viajar por la vida con vientos de cola, ¿no? Siempre con la ayuda divina. En la aeronáutica se dicen que a veces se vuela con vientos de frente, se tarda a veces 1 hora más en llegar a destino, y a veces es viento a favor, viento de cola, que hace que uno llegue con cierta ventaja. Y esto es aplicable para la vida. Pero también hay personas que no tienen ese favor, que no digo que no sean salvos. Dios no hace acepción de personas respecto a la salvación. Digo, ese toque de Dios. Y hay gente que no lo tiene y que pretende a veces obtenerlo a tracción a sangre, con esfuerzo humano, con estrategias, con algún plan, tomando algún atajo, diciendo yo tengo que tener eso. Y no lo tiene por alguna razón que vamos a ver ahora. Hay personas que me ha tocado en este peregrinar cristiano de tantos años, verlas que padecen lo que yo llamo el síndrome de los profetas de Baal. Para los que no conocen la historia, en el Monte Carmelo se enfrentaron los profetas del dios Baal con Elías, que tenía al Dios verdadero. A ver, ¿quién de ellos hacía descender fuego del cielo? O mejor dicho, que Dios haría que se quemara el altar con fuego. Y estos tipos, los profetas de Baal, estuvieron todo un día y casi toda una noche en una ruidosa y apasionante reunión de adoración. Gritaban. Ese servicio duró
Horas. Gritaron, cantaron, clamaron, decretaron, hicieron publicidad, profetizaron y no pasó nada. La Biblia dice, pero Dios no respondió ni prestó atención. Y los tipos hicieron todo, pero Dios no hizo descender fuego del cielo. Luego aparece Elías, que tenía el favor de Dios, y sin esfuerzo, sin griterío, sin autobombo, sin alaraca, oró y descendió fuego del cielo. Y esa falta de favor de algunas personas, como en el caso de los profetas de Baal, no tiene que ver necesariamente con el diablo que está tapando la bendición, con un ataque necesariamente espiritual. Y de este tema quiero hablar esta mañana, porque algunas personas uno las ve y dice, ¿por qué tiene tanto favor? ¿Qué hace? A veces podemos creer de que necesariamente ora más, o que debe ayunar no sé cuántos días, o que debe tener una vida resuelta, una vida sin suegras, una vida libre de gluten, no sé. No, tiene que ver con otra situación que depende de la misma persona. Dicho esto, paso a lo que creo Dios me dijo que te diga. De todas las historias bíblicas, el relato sobre Jonás es el ejemplo más conocido de alguien que huye de su destino divino, de alguien que desobedece a Dios y por consecuencia pierde el favor de Dios, si es que acaso algún día lo tuvo. Algunos piensan que la historia de Jonás se trata de una parábola, de una fábula, bueno, debe ser una licencia poética, un cuento. No, el propio Jesús validó la historia cuando dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Esto dijo Jesús en Mateo 12:40. De manera que esto validó, concluimos que la historia es verídica y es tangible. Después Disney hizo una versión de Pinocho que quería ser humano y un pez se lo tragó y Gepetto se preocupó, pero eso no tiene nada que ver con esta historia. Digo porque hay gente que a lo mejor tiene menos Biblia que una mezquita y dice, va a hablar de Pinocho. No, de Jonás. Hermano no mencionó a la sirenita, ella debía estar también ahí. Había una ciudad llamada Nínive, que era la capital de Asiria. En aquel entonces, Asiria era una potencia mundial en el mundo conocido. Y devoraba y escupía países a diestra y siniestra. Se había transformado en una potencia fuerza de guerra, de genocidio. Ejercía el genocidio como política de Estado. Israel fue dividido en 2 partes para esta época. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur, que tenía solo 2 tribus. Casualmente el reino del norte fue capturado y aniquilado casi por completo por Asiria. 10 tribus de Israel estaban bajo el pie opresor de los asirios. Y ahí estaba en Asiria Nínive, que era odiada, una ciudad detestada por la mayoría. De manera tal que el profeta Nahum dijo en su momento, ¡ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria! Él la declara como una ciudad llena de sangre, de crimen, dice llena de mentira, de violencia. Hay cadáveres sin fin por la calle, de modo que la gente tropieza con los cuerpos. Y de hecho Nahum, luego en su libro que lleva el nombre, capítulo 3, versículo 19, profetiza la caída de Nínive. Dice, tu lesión, tu caída será mortal, Nínive. Todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. Había todo un mundo conocido esperando que caiga esta nación o esta ciudad para celebrar. Y luego dice, añade Nahum, dice, ¿dónde hay alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Por eso digo, todos vamos a celebrar. Nahum decía que el mundo entero iba a victoriar la caída de Nínive. Y un día, sorpresivamente, le llega una orden no a Nahum, a un tal Jonás. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, y diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás 1:1. Eso sería similar ahora como decir, ve a hablar con Putin, párate en Rusia y predica contra ellos. Jonás
Jonás era un profeta, pero un profeta para Israel. Profeta de cabotaje. No tenía nada que ver con otros países, con otras naciones. Las demás naciones además no tenían las escrituras. No conocían a Moisés, no tenían el templo, no tenían sacrificios, no conocían a Dios. Pero es impresionante cómo está articulada la orden divina a Jonás. No le dice, ve a Nínive y predícales, sino que dice, aprende a hablar el idioma asirio y predica contra ella. Que no es lo mismo que ve y predícales. Dales amor, dales misericordia. No, predica en contra de ellos. Si yo hubiese sido Jonás, habría respondido, ¿y por qué no lo mandas a Nahum? Que siempre está abriendo la jeta y condenándolos, y que vamos a victoriar, y qué sé yo. ¡Mándalo a este! Y siempre me pregunté cómo le habló Dios a Jonás, porque la Biblia no da luz sobre eso. ¿Fue una zarza ardiente? ¿Un sueño? ¿Habrá sido una voz moderada? ¿Un ángel? ¿Una visión? ¿Fue un sueño? No sabemos. Vino palabra de Dios a Jonás, pero no sabemos cómo llegó esa palabra. Otra pregunta, trivial si se quiere. ¿Había una señora de Jonás? Digo, llegó Jonás a la casa y le dijo, gorda, Dios me acaba de mandar a Siria a predicarle que se van a morir todos. ¡Estás loco! Yo no te acompaño ya. Yo no te acompaño, anda solo. Y el texto no nos brinda detalles nimios pueriles, pero sabemos que Nínive es el lugar al que Dios llama y no queremos ir. Todo el mundo en alguna ocasión va a tener un llamado a Nínive. ¿Qué es Nínive? Nínive es problemas, peligro. Nínive es desafío. Dios nunca va a llamarte a una misión fácil. Generalmente veo que cuando Dios llama a su gente, hay un tire y afloje. Hay gente que dice, no estoy listo, no puedo ir. Veo a Moisés temblando, lo mismo Abraham, Ezequías. Cada uno de ellos cuando recibe un mensaje tiembla porque dice, soy joven, soy viejo, no puedo hablar, no soy torpe de lengua. Nínive es un desafío. Nínive es cuando Dios dice, no solo te estoy llamando, sino que voy a tratar con tu carácter. Y Jonás sale de su casa, pero no hacia Nínive. Conocen la historia de la mayoría. Se dirige a Tarsis, una ciudad de España, del viejo continente. Y así es más o menos como nos sucede a nosotros. Yo sé que Dios está pidiéndome que vaya a Nínive. Sé que Dios me está diciendo, confronta a esa persona, ten esa conversación difícil, pero va a ser incómoda, pero tienes que tenerla, tienes que tomar la decisión de dejar este empleo, de asumir la otra responsabilidad, la decisión de hablar duro con tu hijo y ponerle las pautas de una vez por todas. Vas a dejar de ser un papá popular, pero tienes que enfrentar ese momento. Y tú dices, no quiero enfrentarlo, mejor me voy a Tarsis. No quiero tampoco que mi hijo me odie, no quiero tampoco dejar el empleo si todavía no tengo algo seguro. Sé que Dios está llamándome a Nínive a un tiempo de obediencia. Y la obediencia a veces significa que mi autoridad, ya sea mi pastor, mi jefe, mi líder, va a ajustarme alguna tuerca. Y eso duele, eso puede ser humillante. Porque la obediencia es servicio también. Y la obediencia significa que capaz que alguien tenga que corregirme algunos detalles filosos de mi carácter que están sin pulir. Algunos detalles de mi temperamento. Por Dios, yo he estado muchas veces en esa estación de la vida donde mi pastor me ha dicho, no me gusta esto, quiero que lo cambies. Él era mucho más frontal de lo que yo suelo ser. Y no lo estoy diciendo como un halago hacia mi persona, debería yo ser más directo como lo fue él. Pero a veces, como no quiero que me hagan comentarios acerca de mi carácter, no quiero que alguien opine sobre mi personalidad sin pulir o que debería cambiar algo, lo mejor me voy a Tarsis y nadie me dirá qué hacer. Hay gente que dice, no, yo quiero ser mi propio jefe. Hay gente que anda de iglesia en iglesia por eso, porque cuando una iglesia le es de bendición hasta que alguien le pone las pautas, hasta que el Espíritu Santo lo confronta, hasta que alguien dice, tienes que cambiar de vida, no puedes continuar así. Entonces dice, no, me voy a otro lado porque ahí no hay amor. No, lo que está buscando es, no quiero que nadie me exija nada. Mejor me voy a Tarsis. Tarsis es el otro lado del cambio, el otro lado de pulir el carácter.
Entonces, en el primer capítulo de Jonás, 3 veces leemos que Jonás huye, no solo de su llamado, sino también lejos de la presencia del Señor. Así dice la Biblia. Ojalá no aceptar lo que Dios nos pide fuera solamente, no, gracias, paso. No, es alejarte también del favor de Dios. Cuando Dios te está pidiendo que hagas algo, que cambies algo y no lo quieres hacer, el favor de Dios comienza a irse de tu vida. Y la vida ya por sí es difícil. Imagínate lo que es vivir la vida sin el favor. Eso es lo más peligroso. Cuando nos alejamos de lo que Dios nos está diciendo, también nos alejamos de su favor y nos alejamos de su cobertura. No se trata de que un apóstol o un pastor nos quite la cobertura. Yo siempre digo, la única cobertura que yo te puedo dar es de chocolate. No te puedo dar ninguna otra cobertura. Yo no puedo decirle a nadie, te fuiste de mi cobertura. El tema no es irse de la cobertura de un pastor, porque los pastores somos tan fallidos, equívocos y humanos como el resto. Lo que estoy hablando es irte de la cobertura de Dios. En cualquier situación laboral, económica, financiera, familiar, ministerial. Entonces Jonás desciende hasta Jope, que es una ciudad portuaria, donde encuentra un barco que se dirige hacia Tarsis. Y dice la Escritura, pagó su boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Está loco el tipo. Él quería escapar del Señor, como que Dios no sabe ir a Tarsis. La historia me encantaría que la leas con detenimiento en casa, si puede. Estar en todo el libro de Jonás, el primero y el segundo capítulo. Y un detalle no menor es que Jonás se pagó su boleto. Porque el mundo antiguo usaba la economía del trueque. Era muy escaso el dinero en Israel. Nadie andaba con dinero ni con transferencias bancarias. Era el trueque. Te doy un burro y me das el bote. Te doy mi suegra y dame una moneda. Lo que sea. Casi nadie podía hacer, te doy un burro y me das tu marido y hacemos cambio, ¿no? Nadie podía hacer lo que hizo Jonás, de pagar. Entonces el tipo tenía suficiente dinero para comprar de su propio bolsillo un pasaje de larga distancia. Entonces ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, hay una lección muy importante en el pago del boleto de Jonás. Porque cuando huimos, y esto lo dije una vez, lo volveré a decir, cuando huimos de la voluntad de Dios, siempre terminamos corriendo con los gastos, siempre. Cada vez que lo desafiamos a Dios, nosotros pagamos el transporte. Si él hubiese ido a Nínive, Dios habría pagado el pasaje a Jonás, porque Dios es un Dios informado que sabe cuánto cuesta una visión. Hubiese corrido todo por cuenta de Dios si él hubiese ido a Nínive. Tarsis se lo paga Jonás. Cuando yo veo a alguien con unas sumas altísimas en cuentas de hospital, metidos en deudas hasta acá, tirando del elástico o siguiendo una línea de puntos para atrás, casi seguro, si es una deuda eterna que no puede salir, es un momento que se fue de donde Dios lo estaba enviando, hizo algo que Dios no lo mandó a hacer. Porque cuando Dios te envía a lo que te envía, Él paga los viáticos, siempre. Siempre Él paga los viáticos, Él te sostiene. Si obedecemos a Dios, Él siempre provee lo que exige. De otro modo sería un mal patrón, un mal amo. Imagínate, bueno, te mando a hacer tal cosa y tú te pagas los gastos. Y muchos llevan años corriendo con los gastos emocionales, psicológicos, espirituales e incluso físicos de haberse salido del centro de la voluntad de Dios, de lo que Dios le estaba mandando a hacer. Pero Jonás, ¿qué hace? Paga su boleto simplemente porque podía. Qué ironía, ¿no? ¿Por qué pagó el boleto? Porque podía. Y no siempre que porque podamos hacer algo significa que Dios esté en el asunto. Cuanto más Dios nos bendice financieramente, es más difícil depender de Dios. Porque antes, como no teníamos un peso partido por la mitad, había que orar para todo. Señor, necesito hacer esto, tengo que ir acá. Cuando Dios empieza a bendecirte, oramos menos. Ya no tenemos que consultar si es el plan de Dios que viajemos a nuestro país, si es el plan de Dios que nos compremos un automóvil extra, si es el plan de Dios que nos metamos en una deuda de 50 años, porque podemos.
Entonces, cuando uno puede hacer cosas, depende menos de Dios. Esto no significa de que Dios nos quiere pobres y limitados. Dios no tiene límites para bendecir, no en tanto y en cuanto nosotros tengamos la misma sensibilidad que cuando no teníamos nada. Cuando uno no tiene nada, no le queda otra que orar. Cuando uno puede, no necesita tanto orar. ¿Por qué Estados Unidos es el lugar donde los hispanos menos se congregan, donde las iglesias son más pequeñas que en el resto del mundo? Porque acá tienen crédito. Porque acá el banco les da las casas que no pudieron comprar en sus países. Nos da, me incluyo. Entonces uno puede correr el riesgo de no tener que buscar tanto a Dios. ¿Por qué en los Estados Unidos uno no puede exigirle a la gente que se congregue 2 o 3 veces por semana? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué? Porque trabajan, porque hay que pagar, porque hay una vida, porque estoy ocupado. ¿Por qué el hilo más delgado es la iglesia para muchos hispanos en la Unión Americana? Se los cuento al resto del mundo, porque esto lo vivimos. Quizá River sea un oasis en medio de todo eso. Pero hablo con muchos colegas en este país que me dicen, es el hilo más delgado la iglesia. Día de la Madre te faltan. Super Bowl, no vienen. Llueve 3 gotas, no vienen para no mojar el auto. Son los mismos que nos tomábamos 4 buses, 5 camiones para ir a congregarnos 3 veces a la semana, pero porque no teníamos nada. Porque Dios era todo. Entonces, cuando uno puede empezar a pagarse su boleto a Tarsis, empieza a alejarse de la voluntad de Dios sin saberlo. Te voy a dibujar un mapa mental. Nínive estaba a 900 kilómetros al este de Israel. Tarsis a 4.000 kilómetros al oeste de Israel. Entonces, en vez del tipo recorrer 900 kilómetros hacia la voluntad de Dios, está dispuesto a viajar 4.000 kilómetros para alejarse de su voluntad. Y está dispuesto a invertir su propio dinero para hacer eso. ¡Qué torpe! ¿Cómo alguien se va alejando cada día más, aún pagando los propios gastos? Yo recuerdo a un muchacho que hace muchos años trabajaba conmigo en una editorial cristiana que yo dirigía. Tenía un talento increíble para el periodismo, un talento creativo para escribir. Le encantaba, decía, este es mi sueño. Pero su padre lo presionaba para que tuviera una carrera exitosa de leyes, de abogacía. Y lo obligaba a estudiar abogacía. Yo le decía, ¿cómo vas a hacer? Decía, yo lo hago por mi papá. Pero cuando se recibió, el papá le obligó a fungir como abogado. Y era adulto. Y él decía, yo amo servir a Dios aquí, pero tú conoces a mi papá. Él costeó mi carrera y él quiere que yo sea abogado. Y el ganar más dinero y el lograr un título de una posición más alta se interpuso en el llamado de sus sueños. Yo estoy seguro de eso. Estoy seguro que terminó ganando más dinero que el que hubiese ganado sirviendo a Dios en el periodismo, pero desobedeció su llamado. Obtuvo su doctorado en leyes, pero lo obtuvo en la Universidad de Tarsis. Y cuando uno obtiene un doctorado en la Universidad de Tarsis, uno tiene el diploma en la pared, pero se siente un miserable por dentro. Porque siempre que uno desobedece, el viaje es más largo. Es la decisión que muchos han tomado en sus vidas. Decimos, yo voy a hacer las cosas a mi manera, yo voy a tomar un atajo, pero a mi manera, lejos de Dios, siempre es un camino más arduo, largo. Y yo quiero decirte este secreto, Dios está interesado en ahorrarte todo ese millaje adicional. Los 40 años de desierto, mi querido, son opcionales. O aprendemos por sabiduría o aprendemos por la experiencia. No hay que pasar sí o sí 40 años de esclavitud. El viaje dura 3 meses. Tú decides si llegas en 3 meses a la tierra prometida o tardas 40 años. Dios no está interesado en cuán rápido vas a llegar, sino en cómo vas a llegar hasta ahí. Y el proceso, el tiempo que permanezcamos en el desierto lo decidimos nosotros, no Dios. Más cabezones somos, Dios dice no estás listo. Más duros somos, te vas a quedar en el desierto. Y seguimos dando vuelta en círculos. Y yo sé que hay gente acá que dice, me parece que esa duna ya la vi. Me parece que esa montaña ya la pasé hace 3 años. Y más vale, estás dando vuelta como un hámster porque no has podido crecer. Y Dios no te puede dar la nueva asignación. Cuando nosotros finalmente decidamos regresar de Tarsis, habrá 4.000 kilómetros entre nosotros y nuestro punto de partida. Ni hablar del lugar donde Dios quería enviarnos.
Entonces yo conozco mucha gente que pretende alejarse de lo que Dios le está pidiendo, 4.000 kilómetros de la voluntad de Dios, y después quiere que Dios lo arregle con un de repente. Pasar al altar y reciba la chiripiorca. ¡Ah! Y ya está. No hay chiripiorca. Yo sé que suena glamoroso, ahí el pastor me impuso las manos y sentí un calor y casi me orino, pero eso no cambia nada. ¿Qué va a ser una imposición de manos de toda una vida de cosas mal hechas? ¿Cuántos padres se desconectan de los hijos por años y después quieren un milagro repentino? Que el hijo sea cariñoso, que el hijo los visite, que sea afectivo. Si la niñez lo ignoramos toda la vida. O gente que nunca sembró, que nunca dio nada y pretende una cosecha que no le corresponde. Me ha tocado. Gente que nunca da nada y dice, yo no entiendo por qué Dios no me bendice. ¿Y cómo vas a cosechar lo que no sembraste? O gente que por años vive de una manera ilegal, que no es lo mismo que ser ilegal. Vivir de una manera ilegal es diferente a ser ilegal. Ser ilegal en este país es no tener documentación. Vivir como ilegal es no intentar, a pesar de no tener documentación, hacer las cosas bien. Buscar un número para poder pagar impuestos, mínimo, para el día que arregle papeles, el gobierno vea de que quiero hacer las cosas bien. Entonces yo conozco gente, que prefiere burlar, timar al Estado, y después pretende un de repente, estoy orando por un milagro, que me llegue al correo milagrosamente la green card. Tu abuela, no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir una mala construcción. Dios no bendice lo que está mal hecho. Dios no es un chapucero. Dios no es alguien que le pone un poco de cal, cemento y una mano de pintura a algo que está deshecho. Dios es excelencia. Dios tiene que estar desde los cimientos en nuestras vidas. ¿Sí o no? Ahora, Tarsis era pionera en el comercio. El comercio marítimo estaba enriqueciendo a mucha gente, a muchos magnates. Así que la frase, una nave a Tarsis, era un símbolo de riqueza. Me tomé una nave a Tarsis, era como tomar un crucero hoy. Me fui al crucero de Disney. Era una cosa así. Alguien que es pobre no se va a un crucero. Esta es una nave a Tarsis. En efecto, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Isaías 2:12 dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo aquel que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado como las naves de Tarsis. Entonces las naves de Tarsis era el símbolo de el egoísmo, los ególatras. Ezequiel 27:25 hay una imagen similar. Dice, las naves de Tarsis eran las portadoras de tus productos, y con la abundancia de tus riquezas y de tus productos enriquecías a los reyes de la tierra, pero serás destrozada en los mares y en las profundidades caerá tu carga y toda la tripulación se hundirá contigo. Profecías que hablaban del hundimiento de los soberbios y tomaban como referencia la soberbia naves de Tarsis. Entonces las naves de Tarsis eran símbolos de riqueza, autonomía, ego, poder, orgullo, codicia. Para que te des una idea, Jonás huyó a Wall Street. Se huyó a Silicon Valley. No es que dijo, más si no obedezco a Dios, me voy a Tijuana. No, él se fue a Silicon Valley. Jonás cree que él está corriendo hacia la seguridad. Y otro gran detalle a tener en cuenta. Dios no le impide subir a la nave de Tarsis. Por eso digo, es una falacia pensar, bueno, yo voy a hacer tal cosa, si no es de Dios, que me detenga, que no pueda embarcar. ¿Vieron que hay gente que va así? Como que Dios tiene que trabajar para él. Señor, voy a tomar este avión, si no es tuyo, que el avión se suspenda. No es así. Dios no impidió que el tipo se subiera, se embarcara a Tarsis. Pero eso no quita que no tendría una cita con él en alta mar. Y si las circunstancias adversas de tu vida están relacionadas con una mala decisión que tomaste, con un embarque que no tenías que haber hecho, capaz que sucedió hace meses o años, porque sabes que estás en medio de una tormenta. Algunas tormentas duran años y años y años. Más fuerte remas, más te alejas de la orilla. Más luchas por unificar tus finanzas, más te endeudas.
te esfuerzas por restaurar a la familia, más empeora. Y eso es porque estás luchando contra el viento del Espíritu de Dios. Cuando los vientos son en contra, uno puede remar, pero si esos vientos provienen del Espíritu, yo no quiero estar en tus zapatos. Dice, el Señor mandó un viento poderoso sobre el mar, el cual desató, dice la palabra, una violenta tempestad, no una tempestad de verano, violenta tempestad, que amenazaba con despedazar el barco. Y temiendo por sus vidas, dice las Escrituras, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco, para que el barco no se diera vuelta como una cáscara de nuez. La historia está en Jonás 1:4. Estos marineros son viejos lobos de mar, son Popeye el marino. Es Jack Sparrow. No es que son 3 marineritos de agua dulce, son viejos lobos de mar, de agua salada. No se asustan fácilmente. Se hicieron las tormentas, ahora están en pánico. Y estaban arrojando todas sus esperanzas al mar, cada uno rogándole a su propio Dios. Y en su mundo, cada grupo étnico, cada grupo tribal, le oraba a su propia deidad. Es un grupo muy diverso, multicultural, que yo veo que se despliega un pluralismo religioso asombroso, porque cada uno busca a su Dios. Cada uno le oraba a su Dios en minúscula. ¿Qué hace Jonás? Duerme el condenado, duerme. Sin ayuda de Dramamine, porque no se había inventado. El tipo duerme, ronca. Hay una versión que dice roncaba, como un hipopótamo. El capitán pagano, mundano, no cabe en su asombro. Le dice, ¿cómo puedes dormir? Baja al camarote, ¿cómo puedes dormir? Hay otra versión de este versículo que me encanta, de que dice, ¿qué haces, dormilón? Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención el tuyo y nos perdone la vida. ¡Qué ironía! El capitán pagano del barco está pidiéndole al hombre de Dios que se ponga a orar. El pagano haciendo lo que hacen los profetas, hacer un llamado a la oración. Y el profeta hace lo que hacen los paganos, dormir cuando hay que orar. El tipo hay que orar, está durmiendo. El otro ve dormir, ora y no conoce ni a quién orar. Yo te voy a contar algo que aprendí en el camino de la vida. Por eso esto hay que oírlo con oídos espirituales. Hay gente que está a bordo de tu barco porque realmente te ama y quiere ayudarte a alcanzar tu destino. Siempre en todo barco hay personas que se te suben porque te aman incondicionalmente y viajan contigo, en una compañía, en una empresa, en una familia, en una iglesia. Y esos están contigo a largo plazo. En las buenas, en las malas, si te metes en problemas, ellos se meterán en problemas contigo. Yo amo a esa gente incondicional. Son los que te irían a ver a la cárcel. Yo no creo en la amistad que dice, yo soy amigo siempre que creas lo mismo que yo. Siempre y cuando una foto contigo no me deje mal. Yo soy amigo de los poquitos amigos que tengo. Pueden transformarse en corruptos, no lo voy a aplaudir, no lo voy a aprobar, pero yo voy a estar con él, aunque no entienda su comportamiento. Eso es la amistad, bien entendida. Amigos de pala, como siempre digo. Si matas a alguien a las 3 de la mañana y llamas a un amigo y le dices, mira, tengo el cadáver aquí, hay 2 tipos de amigos. Quien te dirá, no me llames, me comprometes, llama al FBI. Y el otro, el que dice, ¿dónde lo tienes? Y cae con una pala. Mirá los asesinos potenciales que vinieron hoy, increíble, ¿eh? Pero es una metáfora de que si se meten contigo, se meten con ellos. Están íntimamente entrelazados en tu vida. Y ellos están en tu vida, Dios los coloca para que puedas llegar a tu destino. Pero cuando alguien está en tu barco con el corazón equivocado, empieza a tapar las arterias del favor de Dios. Dios me ha permitido desarrollar un olfato especial para quienes se suben a mi barco con una agenda propia, yo los pueda oler. No sé, comienzo a sentir una intranquilidad, no tengo base jurídica ni espiritual para decir, me pasa esto, pero hay una intranquilidad. Es Dios diciéndome en mi espíritu,
este fulano, esta fulana, no está en el barco porque ama la visión, sino que tiene su propio destino. Parece estar aquí, pero tiene su propio mapa. Y eso es normal. Hay gente que se sube a nuestro barco solo porque le conviene ir a donde nosotros vamos. Pero no te aman a ti, no te aman tu visión, no me aman a mí, no aman mi visión. Están en el barco porque les conviene, porque les queda de paso. De hecho, voy a decirte algo más duro. No te aman, no les agradas. No te suicides en masa, nada más sígueme. Pero ¿por qué están en el barco? Porque envidian el favor de Dios que hay sobre ti. Envidian lo que Dios te dio. Y esos polizones, están por lo que tú representas. Yo huelo a los polizones que se me suman en la vida por lo que yo represento, por lo que ellos pueden ganar, por las conexiones que pueden conseguir. Mientras les sirvas a su agenda, van a navegar contigo. En todo, tienes que identificar quién es en tu compañía, quién es en tu oficina, quiénes son esos polizones que se te pegan por lo que representas, nada más. ¿Está mal? No, pasa, pero por tu salud emocional, por tu salud mental y espiritual, debes saber que el día que conozcan a alguien que promuevan su agenda, te dejarán y se conectarán con ellos y cambiarán de bote porque nunca te amaron. Y cuando esos polizones están a bordo de tu vida, de tu ministerio, de tu empresa, de tu visión, meten a todos en una tormenta. Siempre pasa, es un principio espiritual, no falla. Meten a todos, estoy hablando del entorno íntimo. La iglesia es un sitio donde puede venir cualquier persona. Estoy hablando del entorno íntimo, de tu board, de tu comité, de los que te acompañan, de tu equipo. Todos caen en una tormenta por alguien que está allí, por lo que representas y no porque te ama. Porque el corazón que está huyendo a Tarsis empieza a envenenar la atmósfera. El corazón que no está contigo empieza a contaminar los marineros. Los empieza a contaminar. Por eso una vez dije hace mucho tiempo, en una reunión de liderazgo, dije, yo no quiero polizones en este barco, en esta nave. Todos vamos a remar hacia la misma dirección o Dios se verá obligado a echar a alguien a los tiburones. Cuando comienzo a notar que las bendiciones se estancan en el ministerio, sé que Dios está a punto de hacer un saneamiento. Siempre, no falla. Cuando noto que mi propia vida ministerial comienza a estancarse, es porque Dios va a hacer una redada sorpresa y va a exponer al polizón. Siempre. Si esto te está pasando, no digas qué está pasando, estoy perdiendo gente. No. Dios expone a los polizones, a los que no están remando hacia la misma dirección. Yo me acuerdo cuando no podíamos comprar un edificio para nuestra congregación. Llevábamos 3 años dando vuelta por los hoteles, los parques. Y un día le dije, Señor, no podemos construir nada, si no puede ser que nadie nos quiera vender un edificio. Encima no teníamos historia crediticia, etcétera. Y Dios me muestra claramente que había alguien en el equipo que trabajaba para su propia agenda. Que cuando le decía yo ve al banco, no iba al banco. Que cuando le decía, mira, ya hay un lugar, averigua, me parece que hay muchos asientos, ni siquiera bajaba del auto a ver, no se molestaba, decía, no sirve. Y Dios me dijo, si no es arrojado al agua, el barco se va a hundir. ¿Esto significa no amar? No, significa te amo con todo el corazón. Al agua, mijo. No lo estamos echando del cielo ni de la salvación, sino de nuestro barco, del sitio donde Dios nos pone. Y hay otro detalle no menor en la historia. Quien duerme durante tu tormenta es generalmente quien la causó. Todos queriendo que el barco no se hunda y hay uno que hace... Yo no veo en ningún lugar de la Biblia que Jonás haya intentado ayudar al patrón de la nave con los gastos. Mira, yo soy el culpable, acepta este cheque. Si salimos de esta, cóbralo. Te voy a ayudar con la pérdida. No, quien huye de Dios es quien menos hace. Siempre es quien menos trabaja, quien menos se esfuerza. Cuando tú ves que tu compañía, que tu familia, que la iglesia está en crisis y ves a alguien, ese la está causando. El que en el momento de necesidad no está ahí contigo. Todos están metidos en la visión, menos uno que no está ahí. Menos alguien que ya tiene el corazón partido, diría el profeta Alejandro Sanz. Que me va a entregar sus emociones,
que me va a pedir que nunca la abandone, que me va a entregar el corazón partido. Ay, vinieron los espirituales de Suiza, hoy no lo conocen. Todos se sacrifican, todos trabajan, todos siembran, menos uno. Jonás no confiesa, Los marineros echan suertes para identificar el problema y se percatan que el problema es él. Entonces le preguntan los marineros, ¿cuál es tu historia, hombre? Y Jonás responde, yo soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y esto los atemoriza. Y literalmente el texto dice, y las personas sintieron un gran temor y le dijeron, ¿pero qué hiciste, cabezón? Cabeza hueca. Porque ellos sabían de inmediato que huía de la presencia del Señor, por lo que Él les había declarado. Ahora, los marineros ya saben que este tipo está huyendo de su Dios. Ahora se enteran del nombre de Dios, ven su poder, ven la tormenta que puede ocasionar Dios y que puede dar vuelta al barco. Y ahora temen. Estos están conociendo al Dios de Jonás en este barco de Tarsis en medio de una tormenta. Y esta va a ser la conversión grupal de gentiles más grande que jamás se haya visto. Dios va a usar la terquedad de Jonás para acercarlos a la fe a estos tipos. Dios va a usar el fracaso de Jonás. Dios se vale de Jonás para traer un avivamiento. Por eso digo, siempre es determinante tomar la decisión de identificar quién está en tu barco con una agenda diferente, porque cuando lo identificamos, inmediatamente se destapan las arterias y se produce un avivamiento, algo que no estaba en tu vida hasta ese momento. Y los marineros le preguntan a Jonás, ¿qué hay que hacer contigo para detener esta tempestad? Y Jonás tiene una idea, dice, échenme al mar y estoy seguro que va a volver la calma. Yo soy el único culpable de esta terrible tormenta. El tipo sabía que era culpable. Y sorprendentemente, ¿sabés qué hacen los marineros? No lo hacen. ¿Cómo lo vamos a tirar al agua? Es bobo el tipo, pero no lo vamos a tirar. Gana tenemos, pero no lo vamos a tirar. Los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, dice la Escritura, pero no lo lograron porque la tempestad era muy violenta. Sus vidas están en peligro, pero no quieren sacrificar la vida de un hebreo que acaban de conocer. Estos marineros en el barco hacia Tarsis tenían más gracia, más humanidad y más compasión verdadera que el profeta hebreo había tenido con la gente de Nínive. Esto era más bueno que Jonás. No lo querían tirar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando juzgamos a la ligera quiénes son los buenos y quiénes son los malos, Nosotros somos muy de juzgar, estos están del lado de Dios, estos son mundanos. Cuidado, porque estos mundanos tienen más humanidad que Jonás. Jonás los está hundiendo a todos y esto no lo quieren tirar al agua. Yo he visto mujeres que usan pantalones y blusas ajustadas muy temerosas de Dios. Y he visto a otras tapadas como musulmanas o como Batman sin piedad. Con unas lenguas viperinas que no tienen temor de Dios. Cuidado. Yo he visto gente del mundo amando a Dios a su manera. Todavía no tienen la revelación completa. Y he visto a gente de Dios amando al mundo en secreto. He visto al malo levantarse y cambiar de vida así. Y he visto gente buena que se cansa de ser buena y empieza a hacer maldades. Y como digo siempre, yo he encontrado más gracia y favor entre católicos que entre algunos evangélicos que esperan ver arder a esos católicos en el infierno. Dios mediante, en un par de meses tengo que ir por el programa de televisión a entrevistar al Vaticano al Papa. Que Dios me dio una entrevista para el programa y me parece un tipo muy interesante para entrevistar. Y entonces lo conté en una nota por ahí en periodística y no faltó que dijeran, vas a entrevistar a la gran ramera y a la bestia de los 7 cuernos. ¿Quién está peor? O sea, no merece ni siquiera que tenga un encuentro conmigo el caballero, porque ya alguien lo está condenando. Yo he encontrado más códigos de lealtad entre muchos ateos que en el propio ejército que decimos ser cristianos, que rematamos a los propios soldados heridos. Entonces no hay que confundirse, no todo lo que brilla es oro. Este no es un barco con un profeta y un montón de mundanos. Es un barco con un montón de gente que se humaniza y un profeta que está hundiendo a todos. Y entonces ahora los marineros
hacen una reunión de oración. Lo tiran al agua el tipo, dice, está bien, no nos queda otra. Clamaron al Dios de Jonás y dijeron, oh Señor, no nos dejes morir por el pecado de este hombre. No nos hagas tampoco responsables de su muerte, no nos queda otra que tirarlo. Oh Señor, enviaste una tormenta sobre él, tú sabrás por qué. Y atemorizados, ahí estaba el profeta fugitivo, el barco que zozobra. Entonces dice, no nos queda otra, y lo arrojaron al agua. Le dan un besito, no es nada personal. Como los mafiosos, ¿viste los mafiosos italianos? Que dice, por favor, no lo mates el domingo, que es día del Señor. Dos tiros en la cabeza para que no sufra. Pa, 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 pa. Nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nada personal. Business. Y en la cubierta tiran al tipo, como si alguien apagara el interruptor. La tormenta se calma, la tormenta se va. Y los marineros quedan asombrados, ¿no? Porque de a poquito se empieza a ir a las 3 horas. Se acaba, se terminó. Deja de soplar el viento. Al ver ese poder de Dios, le ofrecen los marineros un sacrificio a Dios y prometen servirle. Se convierten todos. Y el barco, que era pagano hace un ratito, se convierte en un lugar de adoración. Ese no era el plan de Jonás. Resulta que los marineros de este barco son parte de la historia. No son actores de reparto. Viste que en las películas de Hollywood siempre se muere el hispano, el chino y el moreno. ¿A quién se come el dinosaurio? Al mexicano que dice, ¡ay, un momento, carnal! Se lo comen, se lo comen. Después muere el chino y el moreno, en ese orden. Uno podía pensar, acá mueren todos, porque estos son actores de reparto. No, acá todos estos se convierten. Resulta que esta historia también es una historia de Tarsis. La puerta que Jonás le cierra a Dios es una puerta que Dios le abre a los marineros. Y ahora Jonás se está hundiendo en el mar, es un náufrago. Pero Dios había provisto, dice, un gran pez para que tragara a Jonás. Esa palabra provisto se traduce como encargó, es una palabra gubernamental. Es lo que haría un rey, un presidente designando a un embajador. La historia es más o menos así. ¡Hey, Moby Dick! El pez dice, sí señor, ve a recoger a Jonás, hoy actuarás de Uber marítimo. ¿Y a dónde los llevo? Yo te daré las coordenadas cuando sea necesario. Ah, y esto es un detalle muy importante, Moby. Traga, no mastiques. Y este pez es mejor para aceptar órdenes divinas que el profeta de Dios. Dios dice, ¿por qué no lo mandé a Nínive al pez? Hubiese obedecido más rápido. Y un gran pez es el medio de transporte que Jonás no tenía en mente cuando se estaba yendo a Jope. Pero a ballena regalada no se le miran los dientes. Y ahora desde las entrañas del pez, Jonás ora, dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde las tierras de los muertos, desde las profundidades, clamé. ¡Ay, Señor, escúchame! El tipo no oró para si tenía que ir a Nínive. No preguntó acerca de su viaje a Tarsis porque tenía para pagar boleto. No oró durante la tormenta en el barco. No le habló a Dios para nada hasta que terminó en un pez. ¿Por qué Jonás oró dentro de un pez? Porque ya no podía hacer más nada. Jonás está tocando fondo. Todo el primer capítulo del libro de Jonás vas a ver que es acción humana. Jonás hace planes, Jonás hace proyectos, Jonás hace branding, Jonás decide, Jonás viaja, Jonás paga. En el segundo capítulo de Jonás no hay nada de acción, solo oración. Son las oraciones de Jonás en el vientre del pez. Digo, tan torpes somos que tenemos que estar en el vientre del infierno para recién empezar a orar. Y ahí Jonás obtiene su boleto de vuelta a la voluntad de Dios. No fue un viaje de regreso cómodo, te aviso, porque uno no puede huir hacia Tarsis para desobedecer a Dios y luego esperar tener un viaje de regreso fácil. Que este es un principio que a menudo olvidamos. Es parte del proceso que no queremos.
fallamos, adrede, y después Dios queremos que ajuste una tuerquita y ya está, que todo funcione como antes. No va a pasar. Hay gente que espera que todo sea maravilloso de nuevo porque dicen, no, es que ya está, ya me arrepentí, que ya sabe el Señor que quiero volver. No podemos irnos en otra dirección sin recibir unos cuantos golpes y turbulencias de regreso a casa. Y cuanto más permanezcamos en el barco que va hacia Tarsis, más agitado y largo será el viaje de regreso. Así funciona. ¿Cómo se llama ese viaje de regreso? Consecuencias. ¿Te perdona Dios que dejaste embarazada a alguien que no era tu esposa? Claro, Dios perdona cualquier cosa, pero vas a tener que hacerte responsable de por vida de un niño. El viaje de regreso no es, ya está, me olvidé, me escapé. No, hay responsabilidades. A veces esas consecuencias conllevan culpa. Y fíjate que Dios no actuó hasta tanto Jonás se acordó de Dios. Dice, me acordé de Dios, dice una versión. En el vientre del pez me acordé de Dios. ¿De verdad, cabezón? ¿Ahora te acordás de Dios? Y Jonás es liberado al tercer día. Y uno dice, ¿cómo fue liberado? Y no fue una liberación heroica, estoica, ni siquiera casi bíblica. No fue al rescate el ángel Gabriel. No lo llevó a casa un carro de fuego. No fue teletransportado como Felipe. Dice, entonces el Señor dio la orden al pez, al Uber marítimo, y el pez lo vomitó en tierra firme. Como dije hace un par de domingos, la única oración de Jonás, Señor, permíteme salir por donde entré. Pudo haber sido peor. Ustedes dicen, ¿por qué los traductores eligieron la palabra vomitó? ¿No hay una palabra más decorosa? No, la palabra hebrea todavía es más gráfica que el vómito nuestro en español. La ballena desembuchó, lanzó, dijo guácala y lo tiró ahí. Y Jonás termina en la orilla. No es un personaje heroico cubierto de gloria. Este es el chiste del ratón clandestino. Para mí es la comedia risoria del polizón. Ahí está una figura ridícula cubierta de cóctel de camarón, jugos gástricos de ballena, aderezo de atún envuelto en algas marinas. Es un sushi con patas. Es una comedia bizarra el tipo. Entonces tú puedes ir directo a Nínive la primera vez que Dios te llame, o puedes dejar que sea Dios el que te lleve. Y viste que los métodos de transporte de Dios no son tan bonitos. Si Dios va a tener que llevarte por la fuerza, va a ser un viaje húmedo, turbulento, vomitivo y horripilante. He visto a mucha gente que llega donde Dios quería que llegue por el camino más largo y por el peor de los transportes. No esperes estar en una sala de hospital para decir, tengo que dedicarle más tiempo a Dios y a la familia. No esperes tener un infarto, un miocardio, un accidente. No esperes sentir el aliento de un cáncer, de una metástasis, de una leucemia para decir, ¿de qué valen las cosas si me puedo ir mañana? Yo prefiero siempre oír o tratar de afinar mi oído a donde Dios quiere que esté, porque yo he sido transportado por el pez muchas veces. No es algún viaje que te voy a recomendar. Y Jonás está todavía quitándose las algas de la cabeza y Dios dice, anda, ve a Nínive y predica contra ellos, dale el mensaje que te di. Dios no, mira qué casualidad, Dios no cambió la orden. Le dice lo mismo que la primera vez. Dios no va a cambiar aunque nos rebelemos. Nuestra rebeldía no va a hacer que Dios modifique el plan. Está bien. ¿Cómo se me ocurrió mandarte a Nínive? Mira, pobrecito, a Nínive. El segundo mensaje para el profeta fue exactamente el mismo que el primero. Y el texto dice que el pez lo vomitó en tierra firme, no frente a Nínive. O sea que todavía él tiene que viajar hasta Nínive. Posiblemente lo depositó en Jope para que empiece desde el punto donde comenzó mal. ¿Se acuerdan de esos juegos de mesa que decía, vuelve a destino? Que uno tiraba los dados y dice, vuelve a cero. ¡Qué bronca empezar de vuelta! Pero Dios suele traernos al punto donde fallamos. Y esto quiero que quede claro. Muchas veces Dios te va a llevar
al sitio donde te desviaste si es que saliste por la ventana para que aprendas a salir por la puerta grande? Oh, lo he visto millones de veces. Alguien sale por la ventana, es cuestión de días, en una cuenta regresiva volverá al sitio de partida hasta que salga por la puerta. Ese es Dios. Te voy a enseñar un enorme principio espiritual que yo aprendí por las malas, y como todo papá espiritual, ruego que lo aprendas por las buenas y no seas tan imbécil como yo, que lo tuve que pasar de la peor manera. Cada vez que salgas de una empresa, de un equipo, de una iglesia, acá tenemos muchos líderes y voluntarios, y es lógico que en algún momento Dios diga hasta aquí o te cambie la asignación. Sal con integridad y congruente con la naturaleza de Dios. No importa si tu jefe fue un déspota, no importa si tu pastor fue un carnal, el espíritu y la actitud con la que sales de un sitio y cierras una temporada va a determinar si vas directo a Nínive o un viaje en ballena a Tarsis. La manera en que tú cierres una temporada. Y no es solo de nuestra boca para afuera, tiene que ver con nuestra actitud. Dios te puede llamar a una tarea diferente, bueno, pero te tienes que ir siempre con la bendición de Dios. Yo siempre les digo a cualquiera que se va, por favor, no quemes puentes. Es muy triste ver un ujier que se despide, te entrega la credencial y no sabes dónde se va. No, Dios nos dijo que nos vayamos y después lo ves por cualquier otro lado. Y uno decía, no merezco yo. No merece su líder una mínima explicación. Mira, yo estoy sintiendo tal cosa. Si nadie es esclavo, si nadie va a demandar a nadie. Mi consejo a quien se va es no quemes puentes. Lo digo acá, donde Dios me lleve, siempre digo no quemes puentes. Se lo dije a un puertorriqueño, un boricua este fin de semana, no quemes puentes, porque me contó una historia que se quería ir de donde estaba. Le digo no quemes puentes, porque ese puente que hoy quemas vas a necesitar usarlo quizá en un futuro. Juan Carlos Ortiz me enseñó este consejo: cuando Dios te dice que te vayas de un lugar, andate completamente. Y él me dejó a mí como pastor y él por 5 años desapareció, no atendió ni un llamado, porque decía, yo no quiero generar un conflicto de intereses con tu pastorado. Entonces yo he visto en todos estos años, desde que estábamos en Argentina, gente que se va a Tarsis y quiere llevarse a todos los que pueden para que lo acompañen en su nueva aventura. Porque quien padece el complejo de Jonás nunca quiere hundirse solo. Y recuerda que si Dios está, recuerda, me salió puertorriqueño, recuerda. Una semana en Puerto Rico y ya se me ahogaron las R en el Caribe. Recuerda que si Dios te está cambiando la asignación, siempre hay que dejar atrás, como dama, como caballero, las conexiones relacionales que desarrollaste bajo el liderazgo de alguien más. ¿Por qué? Porque no puedes llevártelos contigo, no son tu gente. Si trabajas en el campo en calidad de empleado, cuando te vayas no puedes cosechar el grano de esa siembra. Mientras que soy empleado aquí y estoy empleado trabajando en este campo, la siembra y la cosecha es parte de mi trabajo. Cuando me voy, esa siembra no me pertenece, el grano le pertenece al dueño del campo. Y el dueño del campo no es el pastor, no es el jefe, es Dios que te abrió esa puerta. Entonces, si realmente sales de un sitio, esto se lo quiero decir a los líderes, a los voluntarios, sal de donde sea que salgas, pero sales sin amargura, bendiciendo el lugar que abandonaste. Y este consejo no es porque queremos cuidar el grano del lugar que dejas, sino para que termines en Nínive, en una tormenta en el medio del mar. Llevo 50 años en este negocio del reino y he visto a tantos en el medio de una tormenta. En la iglesia donde yo me congregaba, que se iban mal, o con el pastor, o con el líder, desaparecían, hablando mal, llevándose a quien pudieran llevarse, haciendo call center, llamando a todo el mundo, te tienes que venir, tienes que salir de ahí. Y después todos ellos hundidos, la mayoría, en crisis, porque Dios no bendice una mala construcción, y menos hundiendo a otros marineros contigo. Entonces cuando sales de un lugar dices, este es mi tiempo, esta es la nueva asignación, Dios abrirá puertas, yo no las voy a abrir. O tengo favor de Dios, o soy un profeta de Baal gritando y vociferando para que el fuego caiga. ¿Y por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Porque a Jonás no le gustan los ninivitas. Jonás no ama a la gente.
Jonás se ama a sí mismo. Jonás ama ser quien es. Y termina yendo a Nínive recién cuando lo vomita el pez. Y Jonás predica el mensaje más lamentable de toda la Biblia. Dice